Exactamente. Bueno, vamos a la noticia número 2 de la portada de los periodistas. Y bueno, hay una empresa minera canadiense que se niega a pagar impuestos. No de ahora, ya hace unos añitos. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al embajador de Canadá en México, Graham Clark, para que convoque a los dueños de esta minera canadiense, la First Majestic Silver Corp, a que paguen lo que deben impuestos en México. De acuerdo con lo revelado por la agencia Reuters el 1 de febrero, el sistema de administración tributaria, el SAT, busca que esa empresa pague más de 500 millones de dólares de impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante una década. López Obrador también criticó que esa empresa está buscando llevar el litigio a instancias internacionales. Esto es lo que dijo el presidente hoy. Hay una empresa canadiense que no quiere pagar impuesto en Tayoltita, Durango, una empresa canadiense, pero ya estamos viéndolo, con despachos de abogados, quiere llevar el litigio a instancias internacionales. Cuando se trata nada más de una obligación fiscal, tiene que pagar impuestos y no quiere pagar impuestos. Ojalá y el embajador sí, ojalá y los convoque a que entren en razón, porque eso no se puede permitir. Bueno, de este asunto platicamos aquí en Los Periodistas apenas el 3 de febrero con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, y ella confirmó que se realiza una auditoría a esta empresa canadiense, First Majestic Silver Corp, y que hay un juicio en contra de la empresa desde 2015 por haber abusado de ciertos privilegios y por lesionar al Estado mexicano. También dijo Raquel Buenrostro que la empresa busca llevar a instancias internacionales el asunto, como dijo hoy el presidente, pero recordó que los temas fiscales se quedan en el país donde se está causando el impuesto, la contribución. Esto es lo que nos dijo Raquel Buenrostro. Digo, yo estoy obligada a la secrecía fiscal, pero puedo hablar en términos generales, decir que es un adeudo que data desde el 2010. Entonces estamos haciendo justicia para que paguen bien sus impuestos del 2010 hasta la fecha. O sea, a lo largo de esos 10 años, casi 11, pues se ha acumulado una cantidad importante porque efectivamente no solo no habían pagado impuestos, sino con base en abusando de la normatividad fiscal, pues se les ha devuelto dinero, ¿no? Han acreditado impuestos en lugar de pagarlos. Entonces sí estamos haciendo una auditoría, sí estamos revisando. Hubo un juicio de lesividad que ni siquiera iniciamos nosotros, se inició en 2015. ¿Eso qué quiere decir? Es que en el 2015 alguien se dio cuenta que había un documento firmado en el 2012 que contravenía y que dañaba, lesionaba al Estado mexicano en materia fiscal, abusando de ciertos, digamos, privilegios que se tenían como autoridad fiscal. Entonces, en el 2015 se lleva a juicio un caso de lesividad, así se llama, por daño al Estado mexicano, y el año pasado nosotros ganamos la primera instancia. A partir de eso también, en paralelo, First Majestic dijo que él se iba a ir a juicios arbitraje internacional en caso que lo considerara necesario. Entonces nosotros tenemos que agotar todos los procedimientos. Nosotros estamos actuando con estricto apego a derecho. Es un tema en materia desde el punto del SAT meramente fiscal, y la materia fiscal no es objeto de los tratados internacionales. Sin embargo, pues si tienen que pelearlo a fuerzas aquí en instancias mexicanas. Los temas fiscales se quedan en el país donde se está causando el impuesto, la contribución. Vamos a regresar en un momento más, vamos a ir a un corte
¿De qué empresa estamos hablando? The First Majestic. De eso le vamos a hablar aquí en Los Periodistas. Volvemos. Si 10 escalones logran vencerte, si un par de metros son... 플라스틱은 재활용이 되는데 왜 플라스틱 소재인 마스크는 재활용이 되지 않고 일반 폐기되어서 소각되는지 그거에 대해서 의구심이 들었고 저는 가구를 하는 사람으로서 이게 재활용이 된다라는 거를 보여주고 싶었어요. 안에 내포된 메시지가 굉장히 강하다고 생각해요. 그래서 제가 소비자가 돼서 작품을 구입한다라고 하면 저 작품을 보면서 2020년대에는 코로나 때문에 이런 일도 있었고 이런 일도 있었고 라고 다시 생각할 수 있는 기회를 줄 것 같고 또한 마스크를 재활용한 작품이다 보니까 좀 더 환경을 한 번 더 생각하게 될 수 있는 매개체가 될 것 같습니다. Estás viendo Los Periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XHFAMX TDT, La Octava. Estás viendo Los Periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XHFAMX TDT, La Octava. Estás viendo Los Periodistas. Sigue nuestra programación por televisión en La Octava, 8.1 TV, Easy y Total Play, XHFAMX TDT, La Octava. ¿De dónde viene el reclamo? ¿Cómo se destapó este escándalo de la First Majestic Silver Corp, esta minera canadiense que le debe a México, pero no solamente él, le debe? Se niega a pagarle a los mexicanos lo que ha acumulado en impuestos, esto de acuerdo con el sistema de administración tributaria. Bueno, el que lo publica por primera vez es la agencia Reuters. Da a conocer que el gobierno de México está buscando que le pague 500 millones de dólares que debe, dice, por adeudos de los impuestos derivados, ojo con esto, de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década. Es decir, reportaban precios más bajos de la plata, se llevaban la plata, se la llevan, se la siguen llevando. Ahorita, mientras está corriendo este noticiero, están llevándose plata de México. Bueno, esta empresa bajaba los precios artificialmente para poder evadir este dinero. ¿Cuánto es en pesos? 11,000 millones de pesos. Eso es. Es un dineral. Y por supuesto, eso lo platicamos con la titular del SAT, Raquel Buenrostro, una entrevista que, por cierto, generó una enorme polémica, no solo porque identificó a Ricardo Salinas Pliego como otro de los grandes
deudores del fisco en México, el dueño de Televisión Azteca, de Grupo Azteca, del equipo de fútbol Atlas, del equipo de fútbol de primera división también Mazatlán, de Electra, bueno, de tantísimos negocios. El señor Ricardo Salinas Pliego salió al tema con esta entrevista con Raquel Buenrostro. También hablamos con ella del asunto de esta organización que se llama Mexicanos Unidos contra la Corrupción y, por supuesto, el tema de la minera canadiense, que también hoy abordó el presidente López Obrador, y que lo que López Obrador también por la mañana decía, Alejandro, es que las mineras no pagaban un solo centavo desde el sexenio de Carlos Salinas. Aclaró dos cosas, dijo hoy López Obrador por la mañana. El derecho, un derecho, que es muy poco lo que pagan por hectárea, pero desde el sexenio pasado sí ya hay un impuesto, pero él puntualizó, desde Salinas no pagaban nada. Salinas canceló por completo el pago de este impuesto y en 2014 se logró que paguen algo. Dice, no tenemos contemplado aumentar impuestos, crear nuevos. Lo que queremos es que pues hagan, pues que paguen sencillamente lo que deben. Y ahí fue cuando dijo que ya habló con el embajador de Canadá en México precisamente para que se ponga al corriente esta empresa en sus pagos al fisco. O sea, llegan a los pueblos, a un pueblo, a una extensión de terreno virgen, lo destruyen, no dejan derechos, es decir, no dejan nada, se llevan el mineral o se llevan la plata en este caso, no pagan impuestos y adiós. Entonces, ¿cuál es la ganancia de tenerlos aquí en México? ¿Alguien que me explique más o menos de qué se trata la ganancia de tenerlos aquí en México? Esta minera en particular, Álvaro, tiene no solamente una mina, tiene relativamente poco tiempo en México y tiene la mina San Dimas, la Parrilla, la Encantada, solamente en Coahuila. Tiene las minas de plata y oro, se lleva plata y oro de Santa Elena, Sonora. Esta mina se lleva plata de San Martín, en Jalisco. Se lleva plata de la mina del Toro, en Zacatecas. Se lleva plata, se la llevan, es decir, en aviones se lo llevan, de la Guitarra en el Estado de México. Además, tiene en desarrollo otros 3 proyectos en el país. Uno en Sinaloa, Plata Plomosa. Otro, La Luz en San Luis Potosí. Otro, La Joya en el estado de Durango. Y, o sea, ¿de qué se trata? De que van brincando de lugar en lugar, destruyendo el medio ambiente y no son capaces de pagar ni siquiera los impuestos, no se les cobra la plata que se llevan, pero sí no se les cobra, ahora seguramente se van a tener que pagar los derechos y no pagan impuestos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Eso, saqueando, porque eso no se puede llamar de otra manera más que saqueo. Sí, por supuesto vienen y dicen, bueno, es que estamos generando empleos, muchas veces con salarios miserables. O sea, es una empresa. Esta empresa de la que hablamos es una empresa que tiene prácticamente en la esclavitud a sus trabajadores, no solamente no paga impuestos. Entonces, hoy lo que decía López Obrador es que ojalá que el embajador los convoque a entrar en razón, porque los abogados de la empresa quieren llevar el caso a instancias internacionales, quieren protegerse con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, lo importante es que se conozca, y qué bueno que lo dio a conocer en su momento la agencia Reuters, que no es precisamente una agencia de propaganda del gobierno de México. Déjame nomás, antes de irnos a un corte, Álvaro, le digo al auditorio que esta misma empresa, hay 43 viejitos, Álvaro, allá, viejitos es mayores de 80 años,
En la mina del ejido Tenochtitlan, la Encantada, que dicen que la mina llegó simplemente y les quitó sus tierras. Tal Claro. cual. O sea, Miserables. miserable. Volver.